Estamos estudiando el asunto de las ofrendas. Estábamos leyendo estos días y estudiando también en la escuela dominical el capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Ustedes saben que, lo explico antes de ver un pasaje, son 10 minutos nomás, es muy breve, porque después pasamos a la lección, que en aquella época, cuando estaba la nación de Israel conformada y estructurada, en aquella época, no ahora, por eso aclaro antes, no ahora, sino entonces, los diezmos eran para los sacerdotes y sus ayudantes, los levitas. El dinero era para ellos. Es decir, se suponía que para un gobierno teocrático dirigido por Dios, hablo de aquella época, no me lo apliquen a esta época, por favor, porque meterían la pata, se equivocarían y después vienen los errores doctrinales. En aquella época, como la nación era teocrática, todas las leyes eran dictadas por Dios a través de Moisés, por ejemplo. Están en los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, había necesidad de mucha gente dedicada a la actividad religiosa. Había miles dedicados, aunque el país era relativamente chico, porque había una especie de atención personal. Y había turnos para los sacerdotes, turnos para los levitas, lugares especiales donde ellos vivían, etc. Y entonces la ley preveía que, así como aquí en nuestro país pagamos impuestos para sostener al personal civil de la nación y a las fuerzas armadas, etc., y con esos impuestos se les paga el sueldo y también a los empleados de las reparticiones nacionales, provinciales y municipales, en aquella época se pagaba el diezmo como una especie de impuestos para mantener a los levitas y sacerdotes y toda la estructura religiosa del pueblo de Israel, que era bastante grande, la parte formal. Entonces el diezmo era una contribución legal. Antes de eso, en la época de Melquisedec, de los patriarcas, la gente daba el diezmo porque se le cantaba, porque quería dar el diezmo. Daba el diezmo porque sentía que debía darlo, porque imitaban a las otras religiones que también daban el diezmo. El diezmo no lo inventaron los judíos. El diezmo era una práctica de diferentes religiones paganas, de diferentes dioses, etc. Y los que adoraban a Dios, como digamos Abraham o como Jacob, daban el diezmo, pero no para mantener una institución o un Estado, porque no existía el Estado ni la institución. Entonces se lo daban a los sacerdotes para que hicieran lo que querrían. Sacerdotes que no pertenecían a ninguna casta ni a ninguna tribu especial, sino que aparecían como Melquisedec, que era un sacerdote del Dios Altísimo, aparecían allí repentinamente en la historia y eran reconocidos como enviados de Dios. Cuando se termina la estructura económica de Israel, cuando desaparece Israel, en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito Vespasiano viene y destruye Jerusalén y se lleva a los judíos presos y engendra todo ese problema, entonces desaparece la necesidad de pagar impuestos. Es como si vienen y destruyen la Argentina, viene Estados Unidos o viene Brasil, y vienen con sus tanques de guerra o sus bombas nucleares o lo que sea, y destruyen todo el país, destruyen la ciudad de Buenos Aires. Allí destruyeron Jerusalén, que era el Buenos Aires de ellos, era Jerusalén. Destruyeron el templo, las sinagogas, los edificios públicos, las oficinas de los que cobraban los impuestos, absolutamente toda la estructura política, social y administrativa desapareció en el año 70, repentinamente. ¿A quién le iban a pagar impuestos? Entonces desaparece la idea legal del diezmo. Usar los versículos legales para decirle, por ejemplo, a Don Acosta o a José Virga, están ahí, digo ustedes dos que están más cerca para no nombrar ninguna de las chicas. Digo, Don Acosta, acá dice que usted tiene que pagar el diezmo. Usted me tiene que contestar, no, hermano, acá el diezmo era el impuesto que había que pagar entonces al Estado de Israel, porque era el impuesto con que se mantenía
al personal civil de la nación, y a los sacerdotes y levitas, y a la estructura religiosa y todo, pero eso desapareció. Entonces yo le digo a don José Virga, pero mire, don José, usted largue poco, como don José tiene millones de dólares acumulados, entonces uno le dice, usted, hermano, el diezmo es una obligación de la ley. Usted me puede decir, no, hermano, en la Biblia nada que ver con eso, porque eso es una estructura para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? Cuando viene la Iglesia de Cristo, se forma una estructura nueva. Una estructura que hacía, por ejemplo, que San Pablo no tenía pasaje gratis de jubilado para viajar a Roma, que no pudo llegar nunca, pero para viajar a Corinto, a Tesalónica, para predicar, para pagarse el hotel, para trabajar a veces que tuvo que trabajar, o los demás apóstoles, o Pedro para allá, Tomás que tuvo que ir a hacer obra misionera en la India, según la historia, tuvieron que mantener estructuras, escapar muchas veces de la persecución, etc. Formaron una cosa que no era un Estado, que era una institución diferente. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo mantenían la obra misionera? ¿Cómo conseguían que los obreros llegaran? Por ejemplo, Apolos, que era un gran predicador de Alejandría, llegaba a Éfeso, que estaba bastante lejos de Alejandría. ¿Cómo llegaba ahí? ¿Cómo evangelizaba? ¿Cómo aprendía? ¿Cómo enseñaba? ¿Cómo hacía Pablo para alquilar por 3 años la escuela del señor Tiranno para dar lecciones en Éfeso? ¿De dónde sacaba el material para los alumnos, el dinero para pagar, etcétera? Todas las cosas que se iban formando en las iglesias a medida que iba creciendo. Era una aventura tremenda, porque solamente en los primeros años ganaron centenares de miles de personas para Cristo, pero no tenían radio para predicar, ni televisión, ni imprenta para repartir tratados, así que tenían que hacerlo con el sudor y la sangre de su trabajo, recorrer pueblos y aldeas, ciudades, meterse en lugares a veces hostiles, como registra la historia, llegar a ciudades donde había comercios establecidos en la venta de ídolos, sufrir toda clase de alternativas desgraciadas y tener una vivienda, una pensión, un hotel, un lugar donde vivir, pagar un alquiler. En muchas de esas ciudades no había ni un solo creyente, porque ellos iban recién a predicar a Cristo en ciudades como Éfeso, donde la diosa Diana controlaba absolutamente todo, y lo que no controlaba la diosa Diana lo controlaba la diáspora judía, y llegaban los cristianos allí, y ¿quién les iba a dar alojamiento? Nadie les daba ni la hora, llegaban así despojados. Entonces ellos pensaron, si para mantener al personal civil de la nación, del Estado de Israel, teníamos que dar el diezmo, esto vale mucho más. Porque acá estamos predicando un mensaje de redención, no estamos manteniendo a los levitas y sacerdotes que iban y bajaban de Jericó a Jerusalén, porque vivían la mayoría en Jericó, y van y tienen sus ceremonias en el templo y se vuelven. Acá estamos manteniendo gente que se juega la vida, que va de un lugar a otro, que abre obras misioneras, que predica a Cristo, que lleva a la gente a los pies del Señor, que se les presentan oportunidades y tienen que aprovecharlas, que tienen que llegar a muchas regiones, como registra la historia. Llegaron a muchísimas regiones. Aunque Pablo no llegó a Roma, antes que él llegaron otros a Roma, formaron iglesias, estuvieron ahí. Entonces pensaron, vamos a dar no menos de lo que dábamos antes para mantener al Estado judío. En vez de un impuesto, lo vamos a hacer de corazón. Esa es la diferencia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No hay una ley que nos obligue, porque la ley obligaba al Estado y a los ciudadanos del Estado de Israel. Pero estamos bajo la gracia de Dios, con el privilegio de contribuir para ayudar a que la obra de Dios se extienda y alcance su propósito. Entonces, es interesante un versículo más que les quiero hacer notar para terminar, en Hebreos 7:14. Dice el versículo 14, nuestro Señor, hablando de Jesús, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es decir, señaló simplemente esto: Jesús no estaba dentro de la ley del Estado. Jesús no era un funcionario del Estado, no era un ministro.
Ayer, no sé si ustedes se enteraron, salió una noticia a última hora, 11 de la noche, por ahí, una información que decía que el Fondo Monetario Internacional va a nombrar presidente mundial al doctor Domingo Cavallo. Después apareció Domingo Cavallo diciendo que no era cierto. Bueno, pero supongamos que lo nombraron, yo no creo que lo nombren, que no van a nombrar un argentino, pero cuidado, van a buscar un europeo. Pero es interesante el dato. Jesús no era presidente del Fondo Monetario Internacional. Acá dice Moisés, nada habló de Jesús como persona para sacerdocio. La empresa de Jesús no era la empresa del Estado. No era una empresa del Estado. Era una empresa de Dios. Si bien el Estado era de Dios, era otra cosa, ya había terminado. Moisés nada habló de personas como Jesús en el sentido del sacerdocio. Jesús era un sacerdote diferente, y como es un sacerdote diferente, no pertenecía al Estado judío, a la estructura judía, sino un sacerdote diferente que esperaba una ofrenda diferente. Por eso Jesús nunca habló a favor del diezmo, excepto cuando retó a los fariseos en una frasecita que veíamos por ahí, ni tampoco habló en contra del diezmo, ni jamás discutió sobre el diezmo. Él sabía que era una cosa distinta. Él dijo, como leemos en Hechos capítulo 20, que Jesús dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es decir, cuando nosotros ofrendamos, sea el diezmo o más del diezmo, ofrendamos porque nos interesa que el Evangelio sea conocido. Yo mucho tiempo trabajé en una compañía de seguros, después de un tiempo tuve el privilegio de ser un pastor con sueldo. Ustedes durante unos cuantos años me estuvieron pagando sueldo. Después me jubilé, no le cobré más sueldo a la iglesia porque soy un jubilado y más o menos nos arreglamos Rosita y yo con la jubilación. Pero yo estuve adentro en todas las cosas. La vi desde afuera cuando estaba en la compañía de seguros. La vi desde adentro cuando yo era un pastor que ustedes me pagaban un sueldo hasta hace unos años. Ahora lo veo desde afuera como jubilado. ¿Y qué veo? Que lo que pasa es que nosotros no damos a la iglesia como institución para ver que se arregle con esto, con aquello. No, ninguno de nosotros da a la entidad, da a Cristo. Da a Cristo. Cristo no está en la estructura del sacerdocio. Cuando yo tenía que luchar conmigo mismo para ver si dejaba la compañía de seguros, pues estaba muy bien, estaba adscrito a la gerencia de la compañía de seguros más grande del país y tenía un puestazo. Y conversaba con mi papá y le decía, mira papá, alguna vez voy a dejar el trabajo y me voy a dedicar a ser pastor de una iglesia, pero me da vergüenza que la iglesia me pague un sueldo. Y me dijo, ¿quién te dijo que te paga la iglesia? Te paga el Señor. Los hermanos no dan para fulano, dan para el Señor, y el Señor te paga. Entonces yo me decidí en aquella época, hasta que después cambié cuando, gracias a Dios, conseguí una jubilación que me permite vivir, que nos permite vivir. Pero este autor de la Epístola de los Hebreos es muy hábil, está diciendo, ojo, Melquisedec no era del Estado judío, Jesús tampoco, aunque era de la tribu de Judá. No, lo que se ofrenda, los diezmos o lo que se dé, no se da como una obligación de la ley para una institución, para un Estado. Se da para el Señor, para su causa. Y todo lo que ofrendamos, pensamos así, damos para la causa de Cristo. Y eso es lo que estamos aprendiendo en la escuela dominical.